Hola amigos, buen sábado, que es el día en que estoy haciendo esto. Recordarán, quedamos en que íbamos a ver el último capítulo, muy a vuelo de pájaro, pero yo destaqué 2 o 3 cositas que me parecen fundamentales. El último capítulo, el cuarto, de El individuo contra el Estado, obra de Herbert Spencer, publicada en 1884. De hecho, la estoy leyendo en una versión española, que es de 1885, por ahí, increíble, y que es un facsímil de un librito que está en la Facultad de Derecho de Sevilla, bueno, algún lugar así de España, pero me sorprendió y me pareció increíble cómo se publicaba tan rápido y corrían estas ideas también en el mundo hispano. Bueno, el hombre contra el Estado. Última parte, la superstición política, dice acá. En otros encontré la gran superstición política. Bien, antes que nada quería decirles que recordemos esas tensiones que aparecen en Spencer. Clásicamente sociedad militar o militante versus sociedad industrial. Una basada en la autoridad y en la cooperación obligatoria, la otra basada en la cooperación voluntaria, en la libertad contractual. Bueno, con todo Spencer reconoce que en su tiempo, estamos hablando de fines del siglo XIX, la mayoría de las sociedades civilizadas, por lo menos de Europa, eran una mezcla un poquito de ambos elementos, ¿no? Intervencionistas, abstencionistas, militaristas, libertarios. Esa tensión. Y la otra tensión que me gustaría destacar es qué decimos cuando hablamos de individualismo y qué se entendía. Se entendía una posición filosófica y especialmente de política, en el sentido, o desde la teoría política. El individualismo se concebía como la desconfianza, oposición al Estado, al gobierno centralizado. No como que las personas viven solas y no se necesitan ni cooperan unas con otras. Todo lo contrario, dice Spencer. Eso siempre ha sucedido y no tiene nada que ver con la existencia de gobiernos centralizados y menos de estados absolutos. Porque las personas hemos vivido siempre en la ley, con gobierno o sin él. Bien, entonces esa tensión se da entre individualismo, estatismo, que en su grado extremo, va a decir Spencer, si pretende controlar todos los aspectos de la vida privada hasta en sus grados más absurdos, va a devenir en un comunismo paranoico, delirante. Bueno, dicho todo lo cual, ¿de qué habla en la superstición política Spencer? Miren lo que dice. La superstición política de lo pasado era el derecho divino de los reyes. La de hoy es el derecho divino de los parlamentos. El óleo santo parece haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a la de muchos, consagrándoles a ellos y a sus decretos. Con esto quiere decir Spencer que hoy, bueno, en su época también, ya regía, no había esas monarquías absolutas ni esos estados de tipo absolutista, y regía limitaciones al poder por la vía de los parlamentos. Esto fue siempre, de alguna manera. Lo que pasa es que se fue perfeccionando y se fue, incrementando la acción de los parlamentos bajo el principio consagrado, bueno, vamos a decirlo así, por la Revolución Francesa, del predominio de la mayoría. Bueno, Spencer va a hablar de ese tema. ¿Es la mayoría un principio absoluto o es relativo? Y nos va a contestar que por regla general es un sólido principio la mayoría, nunca tan sólido como el fundamento divino del poder, que en eso envidia Hobbes. Es muy difícil, dice, encontrar un argumento así, tan sólido, para justificar no tanto el origen divino del poder, sino esa manera de ejercerlo concentradamente y de manera absoluta.
por lo tanto ilimitada. Absoluto es lo mismo que ilimitado cuando hablamos de poder. Entonces dice Spencer, ¿cómo nació el liberalismo? Como oposición o como intento de limitación del poder del monarca absoluto. Es así, y fue exitoso en eso. ¿Y cómo debería luchar ahora el liberalismo? Como un intento de limitación de poder de los parlamentos, pero no porque pretenda volver a una monarquía absoluta ni nada que se le parezca, sino porque dice que el principio de la mayoría no puede ser, digamos, más que una regla con excepciones. Y recurre a la imagen del asociacionismo, ¿verdad? Si nosotros nos asociamos, pactamos libremente, por ejemplo, pertenecer a alguna forma de asociación civil, es porque concordamos con el objeto central, digamos, la razón de ser. Bueno, para cualquier decisión, saben, existen principios asamblearios, los socios votarán, se exigirán mayorías más o menos calificadas, y rige el principio de la mayoría, claro, pero no de manera absoluta. Por ejemplo, no podría imponerme una mayoría, por más agravada que fuera, un cambio de objeto tal que significara fines completamente opuestos a los que justifican mi presencia ahí. De algún modo, dice Spencer, bueno, esto lo digo yo, no Spencer, de algún modo es la Constitución es de verdad, no las bolivarianas, ustedes me entienden, las constituciones constitucionalistas hacen ese rol al definir como su corazón los derechos de las personas y como su accesorio las atribuciones del poder. Básicamente se trata de una limitación del poder. Siempre, dice Spencer, los derechos humanos, que son individuales, son limitaciones contra el poder y preexisten a él, dice Spencer. ¿Por qué? Bueno, esto es muy interesante, es lo que quería destacar antes de despedirme de Spencer y pasar a San Agustín. ¿Se acuerdan? Spencer da una visión del derecho natural que en algo toca en Hobbes, pero en un punto, pero no se parece nada a la de Rousseau, por ejemplo. ¿Vieron? El derecho natural tiene un linaje muy diverso. Bueno, pero él dice, el fundamento del derecho natural no es metafísico, es natural, en el sentido de hacer o surgir de la simple observación de lo que hace el ser humano y de lo que hacen las comunidades. No hay comunidad versus individuo. No existe tal cosa, porque los seres humanos, seres de palabra, vivimos bajo la ley y somos sociales. Entonces no hay una contraposición. La contraposición que puede darse es contra el poder, no contra la comunidad. No hay un contra la comunidad, no podemos vivir si no vivimos en comunidad. Spencer nos va a decir que eso no es una afirmación metafísica, sino que se comprueba estudiando historia, estudiando sociología. ¿Se acuerdan que les dije? Son los primeros que usé esa palabra. Que se comprueba estudiando, vamos a decirlo así, derecho comparado, y que se comprueba estudiando antropología. La mera observación nos va a decir que por más primitivo que sea un orden social, hay un orden social. Y en él se definen cuestiones como la vida, la propiedad y la libertad. ¿Cuáles son los fundamentos del derecho natural? La realidad de la vida, dice Spencer. La realidad de la vida, que se basa en dos, de la vida del ser humano, no de la vida natural, en dos cuestiones. La libertad contractual y el pacta sunt servanda. Las dos caras la cara de la libertad, la responsabilidad. La libertad contractual, de determinar mis vínculos sociales, y el de cumplir los acuerdos celebrados. Cualquier cosa que lo transgreda, sea dolosa, sea culposa, sea lo que fuere, bueno, tendrá una instancia de solución, de reparación, y si la cosa es más seria, como quitar una vida injustamente o algo por el estilo, también tendrá una instancia de reparación, de abordaje. Claro, eso exista o no el Estado, porque eso surge de la vida, dice Spencer. El derecho natural surge de la vida del ser humano y de la vida social, que es una y la misma.
Entonces, los derechos humanos son individuales, básicamente son la vida, la libertad y la propiedad, y se ejercen contra el poder, que es el que los amenaza. Recuerden, no hay no taxation without legislation, o cuando juraban los reyes respetar los fueros de las comunidades y no avanzar o no cobrar más de determinada cantidad de impuestos. ¿Recuerdan? Si no, cambiaban de rey. Bien, entonces, ¿de qué se tratan los derechos humanos? Dice Spencer. De limitaciones al poder central. Y si no entendemos eso, caemos en falacias como las de Bentham, lo critica mucho, la de Stuart Mill, el utilitarismo. Él dice, no es una cuestión empírica, es una cuestión racional. La vida es así. Los seres humanos cooperamos y solo podemos vivir de esa manera. Por eso es que esos derechos no los crea el Estado, no los crea el gobierno. Los gobiernos no crean derechos. Existen y preexisten en su núcleo duro, que está en cabeza de cada ser humano. Bueno, Hobbes a su manera diría lo mismo. Spencer le reconoce, obvio no es monárquico ni absolutista, pero lo reconoce a Hobbes la solidez de su teoría, en cuanto que es muy difícil encontrar un argumento más sólido que el fundamento divino del poder, como es divino y ilimitado absoluto. De lo que se agravia Spencer es que en pleno siglo XIX le hayamos atribuido como ese óleo divino a la voluntad de los legisladores, cuando tantas veces se mandan tantas macanas y siempre son contrarias esas macanas a la libertad de las personas. Recuerden esto en relación al artículo 19 de nuestra Constitución. Eso es lo que define la vida privada. El mejor gobierno es el que tiene menos injerencia en nuestra vida privada. Ese es el gobierno menos agresivo, ese es el que soporta Spencer, y ese, diría yo, es el que marca nuestra Constitución en el artículo 19, las acciones privadas. ¿Se acuerdan? Gran inspiración spenceriana. Bueno, acá lo vamos a dejar, esto tiene mucha más miga, lean El individuo contra el Estado porque es fascinante, y nos vemos en la próxima con San Agustín y la ciudad de Dios. Gracias.